En nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Banco de la República, quiero darles la bienvenida al día de hoy, agradecer mucho su asistencia a la conferencia ¿Qué nos están diciendo los glaciares en Colombia?, que se realiza en el marco de la exposición El Magdalena, una cuenca posible, que inauguramos el pasado 16 de diciembre y estará abierta hasta el 3 de julio de este año en la sala de exposiciones bibliográficas de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esta exposición se realiza con apoyo del IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, a quienes agradecemos mucho su trabajo de difusión y la posibilidad de contar hoy con la presencia de Jorge Luis Ceballos Llevan, nuestro conferencista invitado, quien trabaja en el IDEAM. Jorge Luis Ceballos Llévano es ingeniero geógrafo de la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano, con maestría en geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es profesional especializado del Grupo de Trabajo de Monitoreo de Ecosistemas de la Alta Montaña, de la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental del IDEAM. Es representante por Colombia ante World Glacier Monitoring Service de la Universidad de Zúrich, Suiza, representante por Colombia ante el Grupo de Nieves y Hielos del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Hoy Jorge Luis nos va a hablar de un tema que no solo es necesario y pertinente, sino urgente en la coyuntura actual y para la formación de nuestras actuales y futuras generaciones. Jorge Luis, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Al IDEAM nuevamente, mil gracias, y los invitamos a todos a acompañarnos y a visitar la exposición El Magdalena, una cuenca posible, que estará abierta hasta el 3 de julio acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango y que también está itinerando por las sucursales del Banco de la República a nivel nacional. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir aquí a aprender un poquito de este tema, que es muy llamativo, en especial en estas épocas de climas cambiantes. No tanto cambio climático, sino clima cambiante. Creo que sería más correcto. Bueno, también celebrar esa lluvia que nos acoge acá. Qué rico que llueva afuera y aquí reunidos nosotros en este tema. Un brindis por esa lluvia. Necesitamos, y bueno, estamos en una transición. Se está finalizando el Niño. Pero ese término no es un día, no es una resolución que diga mañana se acabó el Niño. Es una transición que puede tardar hasta junio. Y hay indicios de una fase fría, el ENSO que llamamos el Niño, oscilación sur, tiene 3 fases: la fase cálida, que es el Niño, la fase neutra, en la que estamos ya viviendo, y la fase fría, la Niña, que hay unos ligeros indicios de que podría, durante el segundo semestre de este año, iniciarse una Niña. Pero eso hay que observar. Todavía el clima es una ciencia de mucha incertidumbre. Las escalas de tiempo que manejamos los seres humanos son muy diminutas al lado del tiempo climatológico, el tiempo geológico. Bueno, elegí este tema porque los que estudiamos los glaciares, pues simplemente somos intérpretes de lo que nos están diciendo estos hielos. Nuestra misión es traducirlo, a ver qué es lo que están diciendo. Los glaciares son los mejores indicadores de cambio climático, indicadores naturales. El otro indicador también natural podría ser, por ejemplo, el nivel del mar. Pero es difícil también medir eso. Los glaciares sí son muy fieles a lo que está pasando en la baja atmósfera, es decir, la troposfera. Esta que estamos aquí es la troposfera, y 10 kilómetros hacia arriba. Esa es la que está cambiando de esos patrones. Bien, entonces yo trabajo en el IDEAM, como lo dijo Claudia.
y nos dedicamos a la glaciología. Nuestros glaciares es una locura. Estamos acostumbrados a ver nevados, pero son muy particulares estos de estas franjas ecuatoriales. Ahí hay unas características. A la izquierda ustedes pueden ver, esas no están en orden de importancia. Son muy bajitos y son pequeños. Eso los hace muy sensibles a la atmósfera. Muy fragmentados. Bueno, yo a veces digo, cuando leo esto, las cosas se parecen al dueño, ¿no? Entonces, también los colombianos somos así, ¿no? Fragmentados. Entre más fragmentados esté un glaciar, pues su área de exposición a la atmósfera pues es mayor y entonces se va a derretir o va a cambiar más rápidamente. El cuarto personalidad que yo llamo es ese valor paisajístico, que es el común denominador de todos los colombianos. Tienen un alto valor. Podemos ver desde un mirador muchas montañas, verdes, azules a lo lejos. Pero si una de ellas tiene un cucurucho blanco, ya nuestra atención se va allá y queremos ir allá. A un alto valor paisajístico que se pierde y que no, o es muy, muy difícil recuperar. Y bueno, ese valor espiritual que a veces no entendemos muchos. Varios colombianos, como son las comunidades indígenas, para ellos un glaciar es un valor tremendamente espiritual. Yo he tardado años en comprender a los indígenas arhuacos, que son esta comunidad que son más cercanas a nosotros. Y ya estoy entendiendo. A veces yo subo a un glaciar y lo recuerdo a ellos y digo, ¿de verdad es necesario pisarlo? Y bueno, ya vuelve la personalidad científica. Sí. Tengo que subir porque necesito datos. Pero hay que también centrarnos en este valor espiritual. Por supuesto, nuestros 6 actuales y quizás últimos glaciares son protegidos, o sea, están en áreas, en parques nacionales naturales. Están protegidos, tienen un límite, hay que pedir permiso, hay que pagar, hay que contratar guías para subir algunos, pero no están protegidos, que es lo que yo les decía a los profesionales de parques, protegidos del cambio climático, del clima cambiante, no están protegidos. Y nos preguntamos, ¿cómo proteger los nevados? Sí, yo le digo, sí están protegidos, son parques, pero ante esta atmósfera no están protegidos. Bueno, para otros colombianos jóvenes son escenarios deportivos. Entonces, ese interés, esa pasión de estar en una cumbre, ese ego del montañista, ese buen ego de estar sobre las nubes. Y es un deporte, en todo el mundo se practica. Y bueno, no son gran aporte de agua. Hicimos un estudio hace 10 años de cuántas personas consumían agua directa o indirectamente de los glaciares colombianos. Alrededor de 6.500 personas, campesinos de alta montaña, directa o indirectamente. Si esta conferencia fuera en La Paz, Bolivia, o en el Alto Bolivia, o en Lima, o en Huaraz, otras serían las dimensiones de esta conferencia, porque ellos sí dependen en un buen porcentaje del agua que proviene de estas cumbres blancas. Bien, entonces eso quizá es lo más interesante de nuestros nevados. Ustedes también pueden interpretarlo en alguna de estas, como un deporte, como una ciencia, como un valor paisajístico, histórico, espiritual. Bien,
pero físicamente, que es lo que pues yo conozco algo, es que un glaciar responde a estos indicadores o también variables. Cualquier cambio que suceda en la atmósfera de esto, en esto, el glaciar responde inmediatamente. De ahí que sean tan buenos indicadores en el planeta. Ellos fueron en la década de los 50, 70, 80 los que demostraron sí hay un cambio climático. Miren cómo cambian los glaciares y se demostró. Bien, la precipitación, lógicamente, la nieve es el alimento de un glaciar. Si un glaciar no recibe nieve o granizo, entra en déficit, entra en desequilibrio. Si recibe más de lo que necesita, pues va a crecer, se va a mantener. Y esa nieve, si la temperatura es inferior a 0 grados Celsius, se va a convertir en hielo. Entonces el glaciar va a permanecer en el tiempo. Pero eso es lo que no tenemos hoy en día. Cada vez menos nieve y menos granizo en las altas montañas. Lógicamente la temperatura del aire, si aumenta, pues el hielo entra en fusión. La humedad relativa, importante, si no hay humedad, pues no hay condensación, no hay precipitación. Uno va relacionado con otra, pues si no hay nubes, pues tampoco hay precipitación. La radiación solar, ya sabemos en este planeta sin sol, pues no hay nada. La radiación solar, muy importante. No es el sol pues brillante, vamos a ver que así haga un solazo tremendo. Si el glaciar está blanco, no se va a derretir. Ya les voy a explicar. El viento, lógicamente, trae la nubosidad o puede provocar una sequedad tremenda que puede producir un fenómeno físico muy raro en la naturaleza, que es la sublimación, que es el paso de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Es un fenómeno raro y se da en los glaciares bajo ciertas condiciones. Hace poco un montañista que hizo cumbre en el Santa Marta, en la Sierra de Santa Marta, publicó una foto con unos penitentes, que son unos montículos de hielo casi de 1 metro, según la foto que yo vi. Y él sí lo describió como penitentes, porque parecen personas todas quietas, como en penitencia. Esas penitentes se dan es por sublimación, o sea, condiciones muy secas, humedad relativa 0 y un viento muy fuerte. Y bueno, ya sabemos lo que más le pega a los glaciares ahora a un niño o una niña. Pero todo esto se puede resumir en una variable que se llama el albedo. Ojo, pilas con el albedo. ¿Qué es el albedo? Esta propiedad física de los cuerpos de absorber o reflejar energía. Yo estoy de negro. Si esta camisa me lo hubiera puesto antier con ese solazo, fue el lunes, y salgo a la calle, pues no la resisto, se me calienta. Es un cuerpo negro, absorbe. Los cuerpos negros absorben energía y la transforman en calor, en aumento de la temperatura. Por el contrario, una camisa o el color blanco refleja. Entonces la gente en tierra caliente, como llamamos, pues usa prendas blancas para reflejar. Entonces, esta fotografía que a propósito es muy linda, parece un helado, ¿sí?, derritiéndose. Es una parte del glaciar Santa Isabel. Aquí al fondo está el volcán Nevado del Ruiz. El norte es hacia allá, hacia el fondo. Y bueno, aquí hay 2 partes, una blanca y una gris. Esto es nieve. En ese momento de la fotografía, esta partecita no se está fundiendo porque está reflejando 90 o 95% de la energía. Y para fundir hielo se necesita mucha energía. No es fácil fundir hielo.
Y lo podemos hacer en las casas, ¿no? Si sacamos un cubito del refrigerador y lo ponemos en la mesa, pasamos de -6 o -4 grados Celsius a 15 o 18. Es un cambio drástico. Y sin embargo, el cubito no se derrite inmediatamente. Dura unos minutos mientras absorbe energía. Se necesita mucha energía para fundir hierro. No es fácil, a pesar de que para nosotros diariamente lo puede ser. Y aquí el albedo pues puede ser del 50%. Entonces aquí el glaciar aprovecha ese 50% y se transforma, cambia de estado, de sólido. Ese es el albedo. Entonces, si yo tengo un día soleado, pero el día anterior cayó mucha nieve, el glaciar va a reflejar toda la energía, no se va a fundir. Entonces, ¿qué necesitamos para proteger los glaciares? Que sean blancos. Y hay métodos. En Europa, entonces, para extender las temporadas de esquí, cubren ciertas pistas, ciertos glaciares, con tela blanca. Y así 2 semanitas, 3 semanitas más de esquí, pues eso económicamente es muy bueno. Venezuela, entonces, recientemente escuchamos las noticias, el presidente mandó traer una tela blanca para cubrir su última hectárea de glaciar en Venezuela, en el pico Humboldt. Bueno, no sé, ahí sí muchos comentarios, no, no, sí hay que proteger el otro, no, pero es que esto es algo global, eso es una gastadera, esto ya, ese plástico blanco, o tela blanca se va a convertir en microplástico y va a contaminar más. Bueno, eso es lo que sucede en un glaciar. Entonces hay que educar nuestros ojos, ahí, aquí no se funde, y aquí sí. Entonces podemos dividir los glaciares en 3 partes, esta y esta. Una zona de ablación o pérdida y otra de acumulación o equilibrio también se puede llamar. Entre esas dos hay una zona de equilibrio aquí, que es muy importante en el mundo, esta zona entre la nieve y el hielo. Bien, aquí, por ejemplo, para hacer esta charla no tan monótona, traigo unos videos cortos, eso sí. Vamos a ver un día en el Santa Isabel. Tenemos unas cámaras que vigilan los glaciares, están escondidas. Sí, eso, mirar los secretos es chévere, ¿no? Espiar, chismosear, es muy, muy humano, ¿no? Incluye la naturaleza. Bueno, ahí es el enero 16 del año pasado. Es increíble. Aquí las 4 estaciones que se dan en el hemisferio norte y sur se dan en un día en la alta montaña colombiana. Es increíble. Diez de la mañana, mediodía. Fíjense que amaneció con nieve y ya en la tarde ya no hay nieve. Ya por la tarde. No, la otra vez sí. Fíjense entonces cómo amaneció. El 80-90% de las nevadas en nuestros glaciares es en la noche, que se dan esas condiciones atmosféricas para que precipite. Son muy raras las que ocurren en el día. Entonces, otra vez. Blanquita, mira qué belleza. Pero, a pesar de que no hay mucho sol, se funde. Bueno, listo. Esta otra enseñanza que yo estoy en una campaña para que no nos digan más que somos tropicales, ¿sí? Somos ecuatoriales. Es que ser ecuatorial, compañeros, en este planeta es único.
estar en la mitad del planeta, toda la mitad, bueno, muy cerca, ¿no? No estaba en la línea ecuatorial, pero sí, aquí en Bogotá, 4 grados. Esa vaina es único. Es que aquí se recibe toda la energía del sol y se distribuye en los hemisferios. O sea, si la energía que recibiéramos del planeta se quedara aquí en el Ecuador, no existiríamos, demasiada energía. Hay que distribuirla. Entonces, toda esa climatología se debe a eso. Aquí llega mucha energía. Y yo creo que hasta en la gente se refleja, ¿no? Mucha energía tenemos. Bueno, y en nuestros glaciares, pues, se deben llamar glaciares ecuatoriales. Y entre otras cosas, cuestiones como de orgullo, de honor, porque si decimos glaciares tropicales en el mundo, Colombia, ¿qué porcentaje tiene? No, máximo 3%. No son nada. El 96% Perú y Bolivia. ¿Sí? Quedamos de último. Pero si decimos glaciares tropicales, ecuatoriales, ahí sí, estamos en los primeros puestos. Glaciares tropicales. Solo hay 3 zonas en el mundo con glaciares cerca al Ecuador. Estas 3 zonas. La primera la compartimos con Ecuador, el oriente de África, en estos países, Kenia, Tanzania, Uganda y Indonesia, en la isla de Nueva Guinea. 3 lugares, eso es rarísimo. En los 20 años que llevo estudiando los glaciares y relacionándolo con el clima, yo me hago la pregunta, ¿por qué están los glaciares? No deberían estar. Es rarísimo. La temperatura, el 80%, si ustedes ponen un termómetro en el borde de un glaciar y se quedan ahí 24 horas, el 80% del tiempo la temperatura está por encima de 0 grados Celsius, o sea, se tiene que fundir. Y sin embargo, están ahí, todavía están ahí, es increíble. Y bueno, 98%, ahí sí, tenemos el 98% de los glaciares ecuatoriales, bueno, como Ecuador. Uganda, Tanzania, Kenia, con el Kilimanjaro, el Monte Lewis, el Ruwenzori, 1.7, mira qué diferencia tan tremenda. Indonesia, 0.3%. O sea, tenemos todos los glaciares ecuatoriales del planeta. Ahí sí, qué orgullo. Esto hay que promocionarlo, ¿no? Siempre decimos, no, somos el país más biodiverso, tenemos miles de especies de aves, de reptiles, de mariposas. 98% de los glaciares ecuatoriales. Bien, pues yo quiero hacer un poquito de publicidad en esto. Ahí para los gomosos de estadísticas, Colombia, 33 kilómetros cuadrados. Pues si un chileno está aquí, tendría una sonrisa ahí sarcástica porque diría, bueno, tenemos más de 12.000 kilómetros cuadrados sin contar los hielos patagónicos. Pues 12.000 contra 33 es grande la diferencia, pero ¿en qué lugar, en qué posición del planeta estamos? Bueno, Ecuador también, más o menos similar a nosotros, 39 kilómetros. Bueno, 45% de los glaciares ecuatoriales, exactamente. Indonesia está próximo a ser país ya sin glaciares ecuatoriales. Hace 2 años conocimos al glaciólogo, bueno, pero primero Monte Wensori, Kenia, Kilimanjaro, ahí están los 3 cerca de la línea del Ecuador. Indonesia, están ahí. Esta imagen de satélite muy diciente porque aquí están los glaciares, el Northwold y el glaciar Karsten, que mencionan tanto los montañistas, son estos. Y bueno, algo increíble, una gran mina. No me acuerdo de qué es, si es de cobre, oro. Imagínense, para un colombiano, esto no, imposible. No,
por lo menos en la alta montaña no se puede, ¿no? Pero la tenemos ya por otros laditos. Bien, el colega glaciólogo de Papúa Nueva Guinea no ha podido ir hace años por conflictos también sociales en Nueva Guinea. Entonces, él siempre nos manda fotos de sus viajes en helicóptero. Y no ha podido ir, imagínense. Y me escribió recientemente, no, ya eso que se está acabando. 20 hectáreas que. Bueno, nuestros quizás últimos glaciares colombianos. Bien, doctor Efraín, usted más o menos ha leído el Atlas Geográfico Histórico, se lo sabe muy bien. De ahí sacamos este listado de 17, creo que hay ahí glaciares que existían en esa época, pero que no todos eran, ¿no? Yo haciendo una investigación creo que confundían Herbeu con el Ruiz, sí, porque eran glaciares más grandes y depende del punto de vista de la población, parece que eran diferentes en esa época, pero creo que eran uno solo. Bueno, el hecho es que esto estaba publicado con unas altitudes pues que están exageradas porque utilizaban otros métodos para calcular la altitud y teníamos esos glaciares en el siglo XIX, glaciares extintos en el siglo XX. Estos 8 glaciares desaparecieron. Como pueden ver, la altitud pues son glaciares que eran muy bajitos. ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabemos, un clima cambiante. Hay fotografías de algunos de ellos, por ejemplo, del Quindío, del Cisne. No hemos podido encontrar buenas fotos de glaciar, no nevadas, sino glaciar del Puracé ni del Galeras. Pero por ahí debe haber registros fotográficos. Ya siglo XXI, 2022, esta es la cifra de 2022, tenemos 33.1 kilómetros de, ya sabemos, glaciares súper especiales. 4 de ellos sobre volcanes activos. Eso aceleraría el derretimiento si la actividad es importante. El año pasado, en esta reactivación del Ruiz, pues se esperaban avalanchas, ¿no? No, se va a retirar el Ruiz. No pasó nada. Esas rocas no transmiten bien el calor. Se necesita una erupción fuerte para derretir el hielo. Y bueno, 2 sierras nevadas, Santa Marta y el Cocuy o Huicán. Hay que decir Cocuy y Huicán, que es un nombre que se han ganado las 2 poblaciones. Antes era Chita, pero es que ya Chita pues no tiene glaciares. Bien. Y otra característica de la Sierra Nevada de Santa Marta, el glaciar más septentrional de América del Sur. La Sierra Nevada de Santa Marta es una locura. O sea, no hemos podido ir a tocar eso. Respetamos a las comunidades indígenas. No sabemos qué está pasando allí. Los límites glaciares son muy altos, casi a 5.000. O sea, en la parte más bajita comienza a los 5.000 casi. Están muy altos. No sabemos la influencia del Caribe, cómo son esos vientos secos, no sabemos. Intentamos poner estaciones meteorológicas y los indígenas dijeron no, cosas no naturales no van aquí. Pero bueno, desde satélites sí lo chequeamos. Bien, estas son las 6 glaciares en 4 zonas. Y bueno, como el tema también aquí como un denominador es nuestra gran cuenca del río Magdalena, pues podemos decir varias cosas que todos los 6 pertenecen a la cuenca del río Magdalena. Y están distribuidos como vigías de la cuenca, digo yo, ¿no? Cuando uno ve el mapa, sí, al norte está vigilando la Sierra Nevada de Santa Marta, al oriente el Cocuyo Huicán, en el centro
más o menos, está el Ruiz, Santa Isabel y el Tolima. Y al sur, también vigilante, está el volcán Nevado del Huila. Y estas masas glaciares, su agua de derretimiento, pues va 90%, digamos, aproximando a la cuenca del río Magdalena. Muy interesante. Y al Caribe muy poquito. Aquí, por ejemplo, el río Don Diego, Palomino, ya sí va directo al Caribe, por ejemplo. Y aquí en el Cocuy, algunos glaciares muy pequeñitos van a la cuenca del Orinoco. Bien, ¿cuál ha sido la evolución tan dramática y rápida de nuestros glaciares? Ahí, entonces, en esta diapositiva animada, podemos ver desde mediados del siglo XIX, que teníamos 349, cómo se ha reducido alarmantemente. 90% en 170 años y 30% en 12 años. Eso es muy rápido. Diríamos entonces, no, qué tragedia ambiental. Depende cómo miremos. Yo diría que es una gran oportunidad de ver estos glaciares tan cambiantes. Si tuviéramos esta charla en los años 70 u 80 del siglo pasado, sería un poco aburrida, porque no, yo tomé esta fotografía hace 10 años y esta es la actual. Hay una ligera diferencia, es que no, los glaciares no sabemos si se están derritiendo, vamos a seguir estudiándolo. No, si muestro una fotografía de hace un año y hoy, cambian los glaciares. Cuando vamos a campo, es increíble, mes a mes, ni los cambios de los glaciares. Y en el día incluso, cuando llegamos por la mañana, el hielo, la nieve es diferente. A las 6 horas que terminamos de trabajar, es otro glaciar. Cuando no hay nubosidad, el clima es otra cosa. Medio pasa una nube, baja la temperatura, pero así en segundos. Es una locura. Estos glaciares, esta alta montaña colombiana. Bien, si pasamos las cifras a una simple gráfica, vemos que desde hace 60 años, pues viene en declive y estamos de acuerdo los que estudiamos glaciares que a partir de los 80s la cosa se disparó. Se incrementó notablemente este clima cambiante a partir de los 80s. Si somos simplistas, pues si proyectamos una línea siguiendo pues la tendencia, pues diríamos para los morbosos, ¿sí? Diría, bueno, mire, 2070, pero esta gráfica podría cambiar dependiendo de varias cosas. El comportamiento de la población mundial y sus líderes, que cambiemos nuestros sistemas de consumo y energéticos, y también cuestiones naturales como el sol, que estamos descubriendo cositas que podrían esto revertir, ¿no? Pero eso son todas hipótesis. El mar, los fondos oceánicos también, hay locos teóricos, dicen, no es que por allá hay unas corrientes cálidas que vienen subiendo y eso se da cada 50, 30 años y eso pueden salir y cambiar el clima. Puede ser. Sí, falta mucho por conocer. Pero bueno, también los glaciares al final de su vida tienen un efecto ralenti. No es que hoy 5, mañana 4, pasado mañana 3, 2, 1, 0. No, de pronto los 2 últimos días cambia la curva y se extiende en el tiempo ese poquito. Un efecto ralenti. Bien,
¿Cómo interpretamos eso para también los que les gusta la ciencia, las mediciones? Y es esto. Aquí hay una parte técnica, pero es muy fácil. La glaciología es fácil. El único problema es que hay que ir a los glaciares. Ese es el problema. Y si son ecuatoriales, pues más arriba están. Bien, el balance de masa no es más que una contabilidad. Así como en nuestras casas, nuestros negocios, hacemos contabilidades, ¿no? Cada mes, bueno, ¿cuánto me ingresó? ¿Cuánto gasté? Hago la suma o la resta. Y si es negativo, pierdo. O sea, estoy en pérdidas. Si me da positivo, estoy ahorrando. Eso se hace en un glaciar. ¿Qué le entra? ¿Qué le sale? Y se resta. Bien. Y eso se hace en agua líquida. O sea, la contabilidad se hace en agua líquida. En milímetros, como una columna de agua. Por ejemplo, ahorita este aguacero de Bogotá, si lo medimos y si aún llueve, podría ser, digamos, de 10 milímetros de agua. ¿Qué quiere decir? Una capita de 10 milímetros en una superficie horizontal y que el agua no se infiltra, no se evapora, no escurre, tendríamos una capita de 1 centímetro. En los glaciares es lo mismo, como si fuera la lluvia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a campo, nos paramos en la zona baja del glaciar, abrimos un hueco de un diámetro de 1 pulgada por 10 metros, introducimos unos tubos de PVC y como estamos en la zona de ablación, acuérdese, en la parte baja se derrite, pero la vara queda ahí, queda fija, como 1 metro. Y lo que hacemos entonces es medir este cambio. Fácil. Subimos a los 5.000 metros o más. Allá el glaciar es otra cosa. Allá entonces dejamos acerrín, marcamos así, unos metros cuadrados. Lo dejamos ahí y lo georreferenciamos. Como es la zona de acumulación, allá cae nieve. Volvemos ahí con una pala y abrimos un hueco. Y buscamos el acerrín. Y medimos. Listo. Aquí ganó. Aquí perdió. Restemos. Y ya. Me da la contabilidad del glaciar. El problema entonces aquí es abrir el hueco en el hielo. Y el problema aquí es a 5.000 o 5.100 abrir un hueco. Entonces, eso toca entre varios. Bueno, ven usted, no, 3 paladas de nieve. Ya me cansé y bueno, y el tiempo pasa, ¿no? Entonces, es agotador. Bien, eso es lo básico y esto se hace en todo el planeta, en muchos glaciares, en la Antártida, en el Himalaya, en los Alpes, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Todos, unos lo hacen en PVC, otros que tienen plata en aluminio. En Perú, por ejemplo, ensayaron bambú, ¿sí? Que es muy resistente. Bien, para nosotros el PVC, ese es un dibujito del Servicio Mundial de Monitoreo Glaciar. Bien, entonces eso que yo les decía de la zona de acumulación, de ablación, es muy importante. Entonces, esa zona que divide donde gana y donde pierde es la línea de equilibrio. Ahí está en inglés. Equilibrium Line Altitude. Y esa línea con este clima cambiante va subiendo. Y lo que va quedando debajo, chao, 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 chao. Y el glaciar Santa Isabel, el que está próximo a extinguirse, pues la línea de equilibrio ya lo superó al propio glaciar, o sea, adiós. Perú, Bolivia tienen glaciares de 6.700 metros y la línea de equilibrio está en 5.000. Eso les queda siglos,
Nosotros hablamos de décadas. Esta línea, a mediados del siglo XIX, estaba a los 4.400 metros, donde hoy tenemos Arao. Y va subiendo, va subiendo. Hoy día, entonces, está más o menos en 4.950. Sierra Nevada del Cocuy, pues gran porcentaje de la Sierra Nevada del Cocuy está sobre los 5.000. Entonces, está como bien. Ahí hablamos de décadas. Bien, les presento. Es un poco, no se van a asustar por la gráfica, es fácil de leer. El primer balance colombiano, el del Cocuy, sector Ritacúa Blanco. Cada barrita roja es pérdidas. Barras azules, ganancias. ¿Sí? Y aquí en el eje X, el tiempo, desde 2013 hasta el año pasado, diciembre. Entonces, vemos que es un glaciar. Ese sector ha estado casi en equilibrio. Pérdidas y ganancias. Pérdidas y luego lluvias, acumulación de nieve, pierde. Aquí de pronto estuvo en equilibrio, ni ganó ni perdió. Aquí, 2015, 2016. El anterior niño este. Bueno, y acá, el otro niño. Y algo muy curioso, muchas ganancias desde el 2017. 16 ganancias. Este es el acumulado. Como ven, por ejemplo, el año pasado llegó a un punto de equilibrio, pero bueno, llegó el niño y empezó a perder. Estas contabilidades se reportan en el mundo. Todos los que hacemos eso tenemos que mandar entonces un email con las cuentas. Pero dicen, no las haga mes a mes, que eso no me sirve. Mándemela año a año. Entonces hay que resumir año a año qué es eso para el Cocuy. Se las presento. Estas, por ejemplo, se las presenté en un auditorio en Cocuy y había indígenas de la comunidad Ubua. Y ellos dijeron, pues aprovecharon, ¿no? Dijeron, ganancias desde 2016. 4 años. Bueno, 5 porque el 2020, pues por el aislamiento no pudimos ir. Y coincide las ganancias con el cierre del parque, con la situación social. Entonces, ellos dijeron, ¿sí ve? No sube gente, se recuperó el glaciar. Es sí, una coincidencia para mí, para ellos no. Bueno, pero a 300 kilómetros al oeste, el mismo país. Bueno, más tiempo. Miren este balance de un glaciar totalmente desequilibrado con el clima. El Santa Isabel, Parque Nacional Natural Los Nevados. Pérdidas. Hemos ido, si ustedes cuentan todas las barritas, hay ahí casi 200 barritas. Hemos ido 200 veces. Suba y va. Oye, yo me conozco ese sendero. Incluso puedo identificar piedras. Bueno, tú también cuando subías en los cerros orientales. Esa piedra, yo hace años que la veo ahí. Bueno, un glaciar, miren, no han habido ganancias, muy poquitas. 2011, un poquito. ¿Se acuerdan? La niña, 10, 11. Deslizamientos, inundaciones, el Idán sacaba boletines, no, el río Magdalena desbordado en Magangué, en el banco.
en Suezca, el río Bogotá, deslizamientos en la vía, no sé qué, todas las vías bloqueadas, deslizamientos, no, tragedia, todos tristes. Yo levanté la mano, espéreme un momentico, un momentico. Los glaciares están bien. Ah, bueno, pongámoslo ahí abajito. Sí, los glaciares están más o menos en equilibrio. Bien, un glaciar en equilibrio con una tendencia a pérdidas impresionantes. Un glaciar en extinción que vamos a detallar ahora. Y lógicamente, año a año, las pérdidas se reportan de esta manera. Sí, solo pérdidas. Lógicamente, el niño anterior y que no le dio tan fuerte como a este, por ejemplo. Muy bien. Esta es la contabilidad mundial. Se reúnen todas esas pérdidas y ganancias de que reportan los países que hacemos esto y sacan una sola contabilidad. Ahí están representados glaciares de todo el mundo. Ártico, Antártico, Himalayas, Alpes, Andes, Alaska. ¿Cuál más? Bueno, todos. Ya les muestro un mapita. Mire, ahí está. Clima cambiante. Y cada vez más. Bien, estos son como los sensores naturales del cambio climático. Todos esos glaciares que están ahí, esos punticos, es la red mundial que está permanentemente vigilando y nos da el ritmo de este clip. Los puntos rojos son los mejores, los que tienen más de 50 años de observación. Los suizos llevan 125 años haciendo eso que yo les mostré. Nosotros llevamos 18. Y bueno, siguen ustedes. En 20 años dirán, o 25, llevamos medio siglo. Bueno, y Colombia, bueno, estamos aquí representados. Primera vez que un glaciar colombiano ingresa a una red internacional. No es fácil, son muy exigentes, porque lo que uno puede alterar la tabla Excel, ¿no? Pongámosle aquí un poquito más. No, ellos vigilan, vinieron a Colombia a mirar el computador. Maestra, a ver usted cómo se hace esa contabilidad. No, mire, ya, bueno, vamos al campo a ver si es verdad que usted va allá. Sí, listo. Y están vigilando. Porque es algo serio, ¿no? Bueno, entonces necesitamos nieve. Estos son nuestros datos de nieve. El color azul más oscurito, bueno, el color azul es el Cocuy. Sí, como ven, hay como una tendencia a aumentar. Aquí durante la niña, mire, medimos más de 2 metros de nieve. Es increíble. Con una vara. Sí, bueno, esto es en el Ritacuba, ¿no? Y miren, el Santa Isabel. Cuando vamos a medir nieve al Cocuy, llevamos una sonda especial. Se expande 5 metros. Cuando vamos al Santa Isabel a medir nieve, una reglita escolar. Unos 10 centímetros. Y en el mismo país. ¿Por qué? Condiciones locales. Si hay una condición global, todos los glaciares del mundo están cambiando, se están derritiendo. Pero cuando acercamos la lupa a el Cocuy, casi el 90% de los glaciares está sobre los 5.000, está sobre la línea de equilibrio. La altitud, el grado de exposición al sol para que reciba más o menor energía, la forma y el área, si es grande y alto, Cocuy, bien. Si es bajito y chiquito, Santa Isabel,
muy difícil que se mantenga. Bueno, todas esas cosas, tecnología, es muy costoso colocar una estación meteorológica, difícil mantenerla. Eso ha sido una discusión muy grande entre los glaciólogos, marcas, condiciones, poner un termómetro, un pluviómetro. Lo más difícil de medir en un glaciar es la precipitación, la nieve, es difícil, difícil. Temperatura, los termómetros, a pesar de que las especificaciones dicen aguanta hasta -50, que va, se dañan frecuentemente, se congelan, entonces los datos no son verdaderos. Estos radiómetros son costosísimos. El glaciar se mueve, entonces se cae la estación, se rompen. Y bueno, también el agua que se funde hay que medir. Esto es muy rápido. Mira esa hermosura de fotografías. La niña nos dejó nieve, pero no duró. Hubiéramos querido, no, quédese ahí un poquito, conviértase en hielo. No, se derritió como vieron en el video. El glaciar Santa Isabel en su parte norte, el superpáramo, mire esa belleza, eso no parece Colombia. Esta, por ejemplo, durante la niña, entonces acá hay dos niñas a propósito. A 5.000 metros clavamos este tubo, que dice 9. Eso fue en 2022. El año pasado, o 2021, ¿no? Mire, esta es la misma, este 9 es el mismo, o sea, es la misma varita. Aquí hay una cinta, mire, este es esta misma. O sea, se acumuló todo esto. La nueva superficie después era, ¿sí? ¿Qué es esto? Sí, entiende, más o menos, ¿no? Y de la niña. Aquí un videito de cómo medimos la nieve, es una cosa chéverísima. Listo. Hágale, mida nieve, Leonel. ¿Cuánto Bien, dio? Diana. Deja ver la regla. 277. Que dijo como 277, ¿sí? 277 de nieve. Ahí no, es una belleza. Bien, ahora el niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta es ahora principios de año, febrero. Bueno, ahí Johnny, se es un guía de El Cocuy, dijo, aquí no está saludando, está diciendo 9, porque no se veía bien. Sí, entonces aquí está la vara, la baliza, llamamos nosotros, a 5.100 estamos ahí. Y aquí, la semana pasada, la misma. Entonces aquí, por ejemplo, cambia de rojo a verde, que es más o menos acá. Se derritió todo esto. A 5.100 le pegó a la zona de acumulación el niño. Bien, también en la parte de abajo, en febrero instalamos esta y dice 1. Y ya en abril, este 1, se derritió todo esto. O sea, demasiado, o sea, le pegó durísimo enero, febrero el niño a los glaciares. En conclusión, bueno, estas cifras del niño, ¿qué está pasando? Donde el hielo está muy pendiente, se caen los bloques, no se sostienen, se derriten y se van cayendo, como en el Ritacúa negro se llama. Bueno, si ya saben por qué se dice Ritacúa negro. Están aflorando unas grietas, pero señoras grietas, o sea, da miedo. Sí, muy profundas. También parece que hay sublimación, no estamos seguros, pero ahí esto era súper plano. Y bueno, algunas medidas que hemos hecho recientemente en el Cocuy, en la parte baja disminuyó 3 metros.
o sea, casi que... Y a medida que subimos, pues es menos. Ya sabemos que el glaciar, a medida que es más alto, trata de conservarse mejor. Y allá, como les digo, 1 metro promedio en el niño. O sea, es más dañino los niños que las niñas. Para los... Toda la vida. Toda la vida, sí. Bueno, tenemos una cámara, que es el que yo les mostré el hongo, que parecía un helado derritiéndose, le dicen el hongo. Es uno de los glaciares más turísticos de este país. Casi 500 personas lo visitaron durante Semana Santa. Pero de esas 500, el 95% era la primera vez que iban a un glaciar. Entonces lo vieron ya deteriorado. Y sin embargo lo ven bonito. Mira, esto es un glaciar. Pero si les mostraran una foto de hace unos años, se sorprenderían de dónde están parados. Frente a ese glaciar tenemos una cámara que está espiando el glaciar día a día. Está tomando una foto cada 5 minutos. Y este hongo que era tan bonito, pues vamos a observar el momento en que se separa aquí, ¿vale? Les van a observar esta parte y también estos bordes, que es donde el glaciar más cambia. Es un mes. Ahí cayó una nevada. Ya, y vieron, ¿no? Cómo se Ricky en un mes larguito se separó. El turismo, entonces, se está adaptando al cambio climático. Esto era una ruta, subían por acá y al turista lo hacían pasar por esa pared y a experimentar, entonces clavar en piolés, en ir enlazados y en riesgo, la adrenalina. Pero ya hace 2 meses no pueden hacer esa práctica. Ya no podemos llevarlos por ahí. Entonces se adaptan y crean rutas. Bien, algunas fotos ya vamos a terminando de nuestros glaciares. Esta fotografía de Sierra Nevada de Santa Marta y un vigía aruaco que tenemos, Duaney izquierdo. Ellos, los jóvenes, hacen pagamentos, suben al glaciar, no suben al glaciar, llegan hasta el borde, hacen unos pagamentos, pero son jóvenes, entonces dicen, sí, yo voy, pero es también por conocer. Y les dimos unas cámaras digitales que nos dijeron, vamos a ir 4 aruacos a la sierra. Y yo como no podía ir, yo le dije, les doy una cámara, tómenme fotos del borde. Y les mandamos baterías, memorias, y se fueron con su cámara. Duraron 15 días por allá, bajaron, y yo esperándome mi grupo, bueno, las fotos, bueno, nos llamaron. Sí, nos fue bien, tenemos fotos, las baterías día, no sé qué. Mándeme la cámara. Listo, la mandaron por bus. Llegó la cámara, tomaron casi 200 fotos. De esas 200, 190 eran de rocas y laguna. Y 10 de los glaciares que no alcanzaron a llegar. No, que esto es muy duro que nadie. Oye, qué cantidad de fotos de rocas. Pero así, veían una roca, foto. Claro, a uno le da, no, pero esta gente no, qué risa. No. El significado que tienen las rocas para ellos es una cosa increíble. Y las lagunas, por supuesto. Entonces, claro, ellos tomaron fotos de lo que era interés para ellos.
Bien, el Tolima, pues también grandes cambios, pero ese pequeña área glaciar que tiene el Tolima, que la gente dice, ve, pero eso es tan chiquito y nada que se acaba. Es que el 90% del área de ese glaciar está sobre la línea de equilibrio. Lo mismo pasa con el Ruiz. Toda la plataforma del Ruiz está a 5.200, 5.300. Y ya dijimos, la línea de equilibrio está a 5.000. ¿Están bien? ¿Mm? Cerros de la Plaza, en la Sierra Nevada del Cocuy, glaciar icónico, uno de los lugares más bellos, según algunos fotógrafos del país, la Laguna de la Plaza, está próximo a extinguirse. Bueno, dedico 2 minutos a este glaciar. Estamos viviendo, póngale cuidado, esto no se había visto. En el mundo se sabe que todos los glaciares se están derritiendo, ¿sí? Unos más rápido, otros... Pero noticias que diga, ¿se extinguió un glaciar por completo? No, casi no hay. Colombia, entonces va a ser próximo a tener esta noticia de un glaciar ya extinto. Totalmente, en pocos años. Estoy hablando 5 o 7, que eso es ya. Entonces, yo digo, es como cuando a uno le dicen, ¿quiere ir a un concierto? Tengo la última boleta. Uno dice, claro, démela, es el último concierto, voy. Pues nos dieron la última boleta para presenciar la extinción de un glaciar, el Santa Isabel. Era en 1959, una de las primeras fotografías aéreas que tomó el Instituto Geográfico en la alta montaña. Fotografía este glaciar, aquí tienen la escala más o menos, y bueno, hace 3 años, ahí se superpone una imagen de satélite del 2021. Ya no existe, es el Conejeras. Está muy reducido, estos dos no existen. Los cambios son dramáticos en este glaciar, es algo increíble. Ahí ese es el glaciar que nosotros hacemos el balance. Ahí está la secuencia, más o menos esto es medio kilómetro. Ven ahora entonces cómo ya desapareció esta parte del Conejeras, que era el glaciar de referencia internacional. Sí, será el que reportábamos a los suizos y ya no hay glaciar. Dado esto, bueno, este es el hongo. ¿Se acuerdan cuando les explicaba lo de la zona de ablación, acumulación? Bueno, miren, ya no les puedo explicar. Eso es marzo de este año. Ya les cuento algo. Bueno, aquí ya hemos terminado. Hace 2 años, en una asamblea de las Naciones Unidas, un país que se llama Tajikistán, allá en el Himalaya, cordillera Himalaya, y Argentina pidieron la voz y dijeron, miren, los glaciares están desapareciendo, el cambio climático les está dando duro, hay que llamar la atención, no sé qué, solicitamos declarar un año internacional de los glaciares. Hubo unanimidad, Colombia por supuesto votó positivamente, hubo mayoría y se declaró el 2025 el año internacional de la preservación de los glaciares. Próximo año, entonces tenemos que prepararnos. Para que la ONU, a través de la UNESCO, declare un año de un tema, es porque algo está pasando. Entonces, el 2019, si mal no recuerdo, fue el año internacional de las lenguas ancestrales o indígenas, porque se están acabando. Ahí recuperamos los nombres de los nevados, ¿no? Cumanday, Polecacasué, Dulima,
Chondúa, Sisuma, Chisoma. Bien, ¿alguien sabe este año que se conmemora? El año internacional de los camélidos, o sea, los camellos, las vicuñas, las llamas, dromedarios, todo esto, bueno, no sé mucho de eso, pero son muy importantes, entonces se está conmemorando este año. Hay algunas especies en vía de extinción, en Perú y Bolivia pues son sumamente importantes en su cultura, en su historia, económicamente también. Bien, y la historia de los glaciares, este es un poquito de publicidad. Un documental que se llama Hijos del Hielo, ya se liberó en YouTube, ¿no pueden verlo? ¿Vieron? Sí. Bueno, chévere. Gracias. Ha ganado varios premios, sí, visualmente es muy atractivo. Y bien, eso es todo, lo patrocinó USAID. Y bien, muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Hay algún estudio monitorio que estén llevando por aquí? Pues en Colombia, de glaciares, no. Colombia no ha incursionado en temas de glaciares en la Antártida. Hemos avanzado en temas de oceanografía y biología marina. No hemos avanzado en eso, increíblemente. Sí, hace falta. No tenemos voto en las convenciones del Tratado Antártico. Y la idea es que en por lo menos una década Colombia haga estudios seguidos, serios, publicados internacionalmente para que tenga voz en las convenciones del Tratado Antártico. Por ahora asistimos a reuniones, pero no nos dejan votar. Ya creo que van para la 7ª expedición antártica, pero en cuestión de glaciología no han habido propuestas. Gracias. Mi nombre es Juan Zambrano. La pregunta es, ¿qué probabilidades hay que ahora con esta temporada de lluvias que supuestamente viene, los glaciares, sobre todo los del Cocuy? Yo estaba la semana pasada ya, y llevo más de 20 años visitándolos, y ahora el Toti ya se fue, el Cóncavo antes bajaba casi hasta la laguna, cada vez se ve más el retroceso, y es palpable, como usted dice, día a día se ve que cambian. Entonces, ¿qué probabilidades hay que en esta temporada de lluvias que se avecina aumente un poco la densidad y el área de los glaciares? O sea, que se recuperen. ¿Eso es viable? Muy difícil que se recuperen. Necesitamos unas niñas, pero durísimas. Pero entonces ya si son muy duras nos alteran otras cosas. Sí. Lógicamente habrán nevadas. Al parecer la tendencia es que son más escasas. El Cocuy es afortunado en que aún haya nevadas muy buenas, pero como hemos visto en los últimos 20 años, que es un periodo de tiempo corto, esas nevadas, entonces las temporadas secas se las tiran o el niño sí de unas las va quitando. En la niña pasada, 2022-23, que se acumularon casi 3 metros de nieve por encima de los 5.100, pues ya se perdió el semestre pasado y este principio de año. O sea, lo que la niña hizo en 2 años, este niño se la tiró en 4 o 5 meses. ¿Sí? Entonces, otra niña, claro, logra no aumentarla más, pero sí estabilizar por semanas o pocos meses. Pero no va a cambiar la tendencia mundial. Yo quiero preguntarte qué diferencia hay entre un glaciar y un nevado. ¿Y por qué nunca hablamos de la sierra del glaciar de Chitahuicano, bueno, o la sierra glaciar de Santa Marta? Sí, bueno, para nosotros el nevado es como el término común. Sí, voy al Nevado del Ruiz. Ya,
técnicamente hablando, le decimos glaciar del Ruiz. Pero yo sugiero utilizarlo indiscriminadamente. Incluso si somos estrictos, al Santa Isabel o algunas partes del Cocuy, les llamaríamos glaciaretes, que si uno busca el significado, dice glaciar pequeño que no tiene dinámica y pronto se va a extinguir. Entonces, claro, esos son nuestros glaciares. Y en una convención en Chile dijeron, sí, glaciaretes es un término que se utiliza. Y yo, no, en Colombia no vamos a utilizar eso. Eso es glaciarete, no, glaciar. También cuando vamos a medir un glaciar, generalmente en los protocolos o metodologías internacionales dicen, bueno, mídalos y glaciares mayores a 1 hectárea. Entonces en Argentina y Chile, un pedacito que tenga menos de 1 hectárea, no, eso no se cuenta. Aquí sí, yo voy a decir, aquí los contamos, así sea un pedacito chiquito, eso cuenta, porque es que tenemos muy poquitos. Bien, lo de Sierra Nevada de Chita, Huicano, el Cocuy, pues el diccionario geográfico sí menciona estos topónimos. Hay una discusión allá social muy grande en la región, porque toda la Sierra Nevada, todos los glaciares están en el municipio de Huicán, hoy día, el 100%. Y el nombre dice, en el diccionario dice Sierra Nevada y en los mapas del Cocuy. Entonces, los de Huicán no les gusta eso. Entonces cambiaron el nombre del municipio. Decían, ya no es Huicán, sino Huicán de la Sierra. Lógicamente, cuando se hicieron los primeros mapas y diccionarios, pues el glaciar tocaba los municipios de Chita, el municipio de Chita. Entonces, Cocuy, Huicán, Chita. Ya Chita, ya casi nadie dice. Nosotros, por conveniencia y diplomacia, decimos que si vamos a Huicán o Cocuy, decimos, vamos a la Sierra Nevada. Ya se sabe. Es delicado decir en Cocuy, Sierra Nevada de Huicán. Y en Huicán, Sierra Nevada del Cocuy. Es increíble, pero incomoda. Y respetamos ese amor, ese dominio que tiene la gente por el nombre. Entonces, solemos ir hoy día Sierra Nevada del Cocuy o Huicán. O al revés, Huicán o el Cocuy. Pero la verdad es que cuando uno le pregunta a los turistas, son transparentes a eso. Ellos dicen, no, así llamen Huicán o Cocuy, yo quiero ir allá. Sí. Y el parque, también la confusión nace del nombre del parque. El parque sí se llama Parque Nacional Natural El Cocuy. Entonces, se asoció el nombre del parque con el nombre de la sierra. Entonces, se adoptó Sierra Nevada del Cocuy. Pero lo mejor decir es los dos nombres. También, el término sierra geográficamente, cuando una sierra viene de serrucho, sea así. Y una Sierra Nevada, por definición, es eso, y continua glaciar. Y si somos estrictos, no serían sierras nevadas, porque ya son pedazos. Pedacito aquí, otro allá. No es sierra nevada. Pero bueno, no importa, sigámoslo diciendo. Es lo mismo con la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Que a propósito uno la ve grande. Cuando va en avión de Bogotá a Valledupar, Riohacha, Santa Marta, uno la ve allá, se ven grandes, pero el Ruiz es mucho más grande que la Sierra Nevada de Santa. El Huila, bien, pero visualmente nos parece grande. Eso es más o menos. Yo quisiera saber en términos de política pública, digamos, cuáles son las recomendaciones precisas del IDEAN al gobierno, independientemente de turno, si hay un documento público en que le diga, mire, establezcamos este plan de protección de los glaciares en términos de prospectiva, ¿hay un documento que se pueda consultar?
Bueno, nosotros, a propósito, ¿no? En ese código QR están los informes, que ese es lo oficial, ¿no? Informes del estado de los glaciares colombianos, que lo publicamos anual desde el 2018 y el último es del 2022. Estamos editando desde el 2023. Esa es la información oficial. Nosotros como institución, entonces, no podemos decir nada acerca de su protección o su uso. Sabemos que están, como dijimos al principio, los 6 actuales glaciares están en parques nacionales naturales, o sea, en áreas protegidas, reglamentadas. Si ustedes ven el mapa de los planes de manejo y ven, bueno, el glaciar, ¿qué categoría están? Están en 2. Una se llama primitiva o intangible. ¿Qué es primitivo? ¿Qué es intangible? Es una diferencia ahí de unas palabras, pero es que no se puede hacer nada ahí, excepto turismo, en algunos casos. ¿Sí? Y yo les decía, bueno, es que intangible, la atmósfera ya lo hizo bien tangible, los está deteriorando, pero ya es un proceso global que no podemos detener. Sucede igual con los parques que tienen playas y las playas también están cambiando por el ascenso del nivel del mar y están protegidas. Eso es lo que le podría decir. Son parques nacionales. Afortunadamente no es como en Chile o Argentina que hacen minería y vías en glaciares para extraer minerales. Hay ley de glaciares en Argentina y una discusión grandísima en Chile, porque hay muchos intereses económicos debajo ahí de los glaciares. Colombia, para un colombiano, minería en un glaciar, eso no cabe, es imposible. Minería en páramos, estamos en esa discusión. Sí, ya es prohibido, por ejemplo. Pero nuestra misión es observar y registrar los cambios. Muy breve, es para ver si hay estudios paleoclimáticos, es decir, si el IDEAM tiene indicios del comportamiento de los glaciares en los últimos 10.000 años, por ejemplo, en el Holoceno, si hay datos, si la tendencia durante ese periodo ha sido netamente a la recarga, al avance, o también ha habido momentos en donde, o sea, se ha logrado detectar esos momentos en los últimos 10.000 años. Y todo el antropoceno ha sido retroceso, pues. Sí, en Colombia, y que a propósito fuimos líderes por los estudios del profesor Thomas van der Hamen, es que conocemos en detalle la historia del clima en nuestro territorio en los últimos 10.000 años, o el Holoceno, por los estudios palinológicos, pero no en glaciares, sino en antiguos humedales, como la sabana de Bogotá. Entonces el profesor Thomas van der Hamen, cuando llegó en la década de los 50, pues vio esta sabana de Bogotá y solo era abrir huecos y huecos y extraer ese polen y estudiarlo, y reconstruyó cómo íbamos cambiando la temperatura y la vegetación. Sí, no solo el Holoceno, sino desde hace más de 30.000 años sabemos la historia climática del altiplano de Bogotá. Referencia del mundo, lo que hizo el profesor Thomas van der Hamen. En cuanto a glaciares, solo hemos estudiado las morrenas, o sea, los depósitos que va dejando el glaciar cuando avanza y retrocede, van dejando unas huellas. Y por ejemplo, la pequeña edad de hielo, que fue el último periodo frío del siglo XVI a XIX, hay unas acuarelas de la expedición coreográfica que marcaron dónde estaban los glaciares exactamente. Esa es la fotografía de esa época, me dice, esta morrena es de esa época, y nos sirve de referencia para el resto del país, y sabemos por esos registros de morrenas y acuarelas que los glaciares llegaron a una altitud de 4.000
4.200 a 4.400 metros. Hasta ahí llegaron. Cambió el clima a finales del siglo XIX, llegó el siglo XX, la era industrial y bueno, todos estos cambios. Del hielo no hemos sacado núcleos, sabemos que el glaciar cuando se forma quedan burbujas del aire de ese momento, queda el sello de ese momento. Y se extraen núcleos para estudiar esas burbujitas en esa columna de hielo y se conoce el clima. Nuestros glaciares aparentemente no sirven para eso, son muy bajitos, ya poco espesos. Entonces nuestros glaciares tendrán máximo hoy día 50 o 60 metros de espesor y no se han extraído núcleos para ese estudio. Es muy costoso también ir allá, es una perforadora de esas máquinas, sacar esos 20, 30 metros de hielo, conservarlos y analizarlos, es costosísimo. Entonces, solo morrenas y paleontología en humedales. Pues, como somos para algunos, ¿qué captación de CO2 y material alcanzan a captar todos los días los glaciares? ¿Tenemos ese dato? Como los páramos que respiran y oxigenan nuestra cordillera oriental, ¿captan los glaciares oxígeno y también CO2? Sí, como la nieve es muy porosa, cuando caen esas moticas, se llaman motas, chapola, creo que es en Tolima, chapola, claro, queda atrapado el aire de ese momento, o CO2 si tiene. Hay un proceso de sinterización, la nieve se va cristalizando y queda atrapado. Pero lo mismo, quedó atrapado, pero no, es difícil extraerlo, muy costoso. Y a duras penas podemos clavar en las balizas. Sí. Bueno, pero algo más que CO2, ahorita la moda en glaciología es el black carbon o el hollín. ¿Sí? Entonces, del Amazonas, esos incendios parece que están transportando hollín y quedan los glaciares. Y eso aumenta el derretimiento. Y gases contaminantes. Entonces, eso se está analizando también. Pero hasta ahora, aquí en Colombia no, estamos atrasados en eso. En esos tipos de análisis. No, yo te iba a mencionar las imágenes de las láminas de la Comisión Coreográfica que son de lo que se llamaba desde la época colonial la Sierra Nevada del Quindío, que es toda esta parte desde el Tolima hasta el Nevado del Ruiz, ¿no? Se llamaba la Sierra Nevada del Quindío. Y había una confusión ahí de parte de Agustín Codazzi en cuanto al nombre del Nevado del Ruiz. A él no le gustaba ese nombre, Nevado del Ruiz, y lo llamaba el Nevado de Herbeo, ¿no? Entonces el Ruiz no aparece en los mapas de la Comisión Coreográfica ni en las descripciones, sino aparece es el Nevado de Herbeo. Eso después cambió, le corrigieron, etc. También hay imágenes de la Comisión Coreográfica de la Sierra Nevada de Huicán. Hay imágenes, hay varias, desde distintas distancias. Y de la Sierra Nevada de Santa Marta hay una colección muy buena, que no sé si conoces, que es lo del conde Joseph de Brett, de la década de 1890, que él vino a hacer investigaciones etnográficas sobre los indios del norte de Colombia y dejó una gran cantidad de imágenes fotográficas y litográficas de la sierra. Entonces eso hay grandes cantidades, eso yo creo que te puede servir muchísimo. Sí. Bueno, yo tengo también otra pregunta, Jorge Luis, y es, ¿y yo qué puedo hacer para contribuir al cuidado de la alta montaña en Colombia?
de los glaciares, por supuesto. O sea, ya hablamos del gobierno, la política pública, pero el ciudadano en común, que, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contribuir? Sí, bueno, primero gracias, doctora, también por esa información valiosísima, ¿no? Para esto es este tipo de eventos, ¿no? Nos tenemos que reunir. Oh, voy a su casa. Bueno, mira, hemos hecho, irónicamente, no irónicamente, hemos hecho bien la tarea, ¿sí? Desde hace 50 años creamos parques nacionales. Ahorita, la semana próxima, el 30, el Parque Nacional Natural Los Nevados cumple medio siglo de creación. Hace 50 años, ¿a quién se le ocurría en plena zona cafetera declarar eso parque? No, eso era atentar con los propietarios caldenses de Manizales, toda esa gente ahí de esa época, y lo creamos, chingazan. O estos parques, muchos páramos, los protegimos, y en esa época fueron 4 o 5 personas, el doctor Sosa, por ejemplo, de esas mentes, de esa generación que dijo, este país es increíble, hagamos algo, protejámonos. Y gracias a ellos tenemos parques nacionales. Y si vemos el mapa de Colombia y los parques nacionales, uno dice, eso en ningún país se ve así, tanto parque por todo lado. Y persisten a pesar de las situaciones históricas, conflictos sociales. Están ahí. Hay una reglamentación muy fuerte. Entonces los municipios, ¿dónde queda su Bocatoma? No, allá en ese cerro, protéjalo, obligatoriamente. La comunidad, no, pero es que crear un parque para mí es difícil, pero tiene una finca con un bosquecito, proteja ahí y le rebajamos los impuestos. Son reservas de la sociedad civil, hay muchísimas. O sea, si unimos todo eso, hemos hecho bien la tarea. ¿Sí? Nuestros páramos, casi todos, están protegidos. Bueno, Santurbán se nos salió de las manos, se nos quedó ahí en la lista y tenemos problemas, pero la cosa no es que la perdimos, ¿sí? Bien, ¿cómo entonces en el mundo si queremos cambios drásticos, así que diga, bueno, vamos a cambiar ya, pues en tus manos ni en las mías está. Si yo cierro el agua mientras me cepillo los dientes, pues no voy a ayudar a mucho, no voy a ayudar mucho. Si los grandes países y el sistema no cambia, pues se sigue deteriorando el planeta. Y pues para la gente que tiene poder económico, pues un cambio climático creo que no les va a afectar mucho. En cambio, los países pobres, que una inundación los jode, pues ellos sí, o sea, nosotros. Pero hay varios niveles de acción, ¿no? Claro, desde la casa, ¿sí? Esa conciencia. Y que él dijo, ¿no? Haz que mi papá cierra la llave. Y él aprende. El barrio, la ciudad, el país, el continente. Entonces, todo suma. Pero lo que más suma es en estas convenciones, las negociaciones. ¿Ve? Ahí sí. Un país como Colombia, sí, que ahorremos todos el agua, ¿no? Somos ejemplo mundial. No vamos a cambiar el clima, ¿sí? Pero si en esta década Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Rusia, si cambian así radicalmente, esa curva de los glaciares, dentro de 30 años o 40, se podría estabilizar. Pero el daño ya está hecho. Muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, una última pregunta por acá. Gracias, Ruby, muy amable por la charla que nos está dando y cómo está ilustrando pues, a los que no somos conocedores al respecto. Pues, ¿en qué medida puede afectar esta pérdida de los glaciares al ecosistema y concretamente a la humanidad? Que en unas cuantas décadas, o en unos tiempo mucho más largo, o de pronto más corto, porque pues, el tiempo ya es impredecible, según he escuchado yo ya
Dicen, bueno, viene la niña, pues, entonces sí, venga, no se sabe, ¿no? Que abrir aguas 1000, pero ¿cuáles? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puede afectar ya, haciendo algo más macro, a la humanidad en la pérdida de estos glaciares que ya es un hecho lamentable? ¿Cómo nos va a afectar y cómo va a afectar a las futuras generaciones que ya no van a haber? Ok. A nivel local, o sea, nacional, el hecho de que perdamos los glaciares, pues la alta montaña, los glaciares tan solo es esa alarma que se encendió, como una sirena que se prendió en los 80s. Pero no es que el cambio climático le pegue a los glaciares, a ellos nomás, es toda la montaña. Entonces los páramos también deberían estarse transformando y el bosque alto andino. El glaciar lo que dice es, aquí está pasando algo y como él es el más sensible, pues se va a acabar. ¿Qué está pasando ahorita? El superpáramo está invadiendo esos terrenos. Entonces, a medida que el glaciar se retira, queda la roca. Eso lo hemos visto, 2 a 3 años, se empiezan a ver los primeros líquenes, hongos y plantas. Es decir, el páramo está subiendo. Entonces vamos a tener, los ecólogos lo llaman así, nuevos ecosistemas están surgiendo. O sea, la vida sigue. Y lo vemos en el glaciar El Cisne, que hasta los 60 más o menos fue glaciar. Y si vamos ahorita, un superpáramo con frailejones, espeletes, se llama cenecios. ¿Sí? Entonces, imaginémonos en 50, 60 años el Santa Isabel. ¿Sí? Un páramo. Puede ser. A nivel global, bueno, cada caso es particular. Bolivia, preocupante la situación porque ellos están a 3.800, el Alto está casi a 4.000. ¿Y de dónde viene el acueducto del Alto? De unos humedales alimentados por unos glaciares. Ellos sí preocupantes. Nosotros tenemos Chingaza, que es una maravilla, eso es un tesoro increíble, y no hay glaciares. Pero sí, la lluvia está transformándose. A nivel planetario, la gran preocupación no es la Antártida, sino el Ártico. La Antártida es un continente de 12 millones de kilómetros cuadrados, casi Suramérica. Sino que las noticias nos dicen, no, se cayó un pedacito de 1.000 kilómetros cuadrados. Uy, no, eso es demasiado, pero no, esos pedacitos chiquitos son. Pero el Ártico sí, en invierno, ya no se está congelando. Y el Ártico es ese espejo que devuelve una importante cantidad de energía al espacio. Y ya no está ese color blanco. Entonces, hay una preocupación muy seria de lo que pasa en el Ártico. Pero otros están felices de que el Ártico no se congele en invierno, porque podemos hacer rutas marítimas súper cortas entre Norteamérica y el norte de Asia. Entonces, fabuloso. Entonces, a nivel global, es muy preocupante lo que pasa en el Ártico. Y a nivel de Colombia, pues el Santa Isabel es una lástima. El clima de la alta montaña es muy sensible, hay que monitorearlo, no solo los glaciares, sino los páramos y bosques altoandinos. El 70% del agua que consume el 70% de los colombianos viene de las montañas. Somos montañeros, ¿sí? Eso es más o menos. Bueno, Jorge Luis, en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Banco de la República, agradecerte a ti, al IDEAM, por esta conferencia tan clara, tan ilustrativa, tan amena, en torno a los glaciares en Colombia. Muchísimas gracias. Después del agradecimiento a nuestro conferencista, le vamos a dar 3 minutos a Efraín Sánchez, el curador de la exposición del Magdalena, que les va a contar un poquito sobre la exposición que estamos presentando. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Una magnífica conversación.
Bueno, yo creo que son menos de 3 minutos, mucho menos. Yo solo quiero hacerles una invitación muy especial a visitar la exposición El Magdalena, una cuenca posible. La particularidad que tiene esa exposición es que estamos viendo el Magdalena no como río, sino como cuenca, que es lo que permite verlo como sistema, un sistema en el cual vive el 80% casi de la población del país y se produce el 80% de la economía nacional. Sigue siendo aún hoy no solamente la espina dorsal de las comunicaciones en Colombia, sino la espina dorsal de la economía y en parte de la cultura del país. Entonces, están muy invitados a visitar la exposición. No tenemos allá en esa exposición muchos glaciares, tenemos más bien nevados, pero sí entendimos, leyendo obras del IDEAM, que el aporte de agua no es muy grande de los glaciares, pero sí son unos indicadores muy importantes de, bueno, de inestabilidad climática. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso del cambio climático es un tema bastante complicado aquí entre nosotros, porque en realidad somos víctimas del cambio climático, pero lo que producimos es inestabilidad climática en otros aspectos, como por ejemplo la tala de bosques en el Magdalena. Entonces, nuevamente muy invitados a la exposición y mis agradecimientos a Jorge Luis por esa conferencia tan esclarecedora sobre lo que tenemos hoy en día en ese patrimonio helado en Colombia. Listo.